y buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes puntuales. Muchas gracias por unirse a esta sesión, a la primera sesión de los webinars de cirugía oncológica pediátrica en Latinoamérica, realmente. Esta es una iniciativa muy interesante, muy bonita, que se forjó justamente desde la iniciativa global contra el cáncer infantil de la OMS y OPS, en el que sabemos que tenemos un sueño de poder mejorar el tratamiento de los niños con cáncer en el mundo, y particularmente en Latinoamérica nos tocó a Perú poder empezar tratando de empujar las actividades en todos los sentidos. Y por supuesto que cirugía oncológica pediátrica es probablemente la piedra angular de muchas, no todas las patologías oncológicas pediátricas para mejorar las sobrevidas. Así que gracias al liderazgo de este comité de cirugía oncológica pediátrica podemos llevar a cabo estas actividades. Agradecer a las sociedades que nos están apoyando, a la SLAOP, a las sociedades locales como la Sociedad Peruana de Oncología Médica, la Sociedad de Cirugía Pediátrica, My Child Matters, y por supuesto a Hafiz y lo que él representa en todo su mentoría con nosotros, y al Sanjut, que nos están apoyando mucho en esta iniciativa. Sin más, yo los dejo con los moderadores, que en este caso es mi colega Lili Saldaña, que es cirujana oncóloga pediatra, bueno, cirujana pediatra del Hospital del Instituto Nacional de Salud de Breña, del Niño, y Hafiz, para que podamos empezar. Gracias. Lili, no se te escucha. Abre el micro. Buenas tardes con todos, buenas noches a algunos. Mi nombre es Lili Saldaña, voy a moderar la sesión con Hafiz, Abdel Hafiz de Sanjut, y voy a presentar al doctor Iván Maza, oncólogo pediátrico del Hospital Rebagliati de Lima, Perú. Adelante, Iván. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por invitarme a participar en este webinar de oncología pediátrica, de cirugía oncológica pediátrica. En la tarde de hoy voy a hablar sobre la situación actual que tenemos en el cáncer infantil en nuestro país, en el Perú. Básicamente en el Perú tenemos 1.800 niños con cáncer cada año, ¿no? Eso es lo que se espera que tengamos en el país. Y en el mundo la causa más frecuente de cáncer infantil es básicamente leucemias, tumores cerebrales y linfomas. En el Perú es bastante similar, ¿no? Leucemias en primer lugar, en segundo lugar los tumores del sistema nervioso central y posteriormente los linfomas. En nuestro país tenemos 33 millones casi de habitantes, de los cuales la tercera parte van a ser niños y adolescentes, casi 11 millones de niños y adolescentes. De esos 11 millones, el Globocan estima que más o menos hay una tasa de 15.6 niños y adolescentes con cáncer por cada 100.000 niños y adolescentes, de los cuales la tasa de mortalidad es 7.4. Y si vemos esa tasa de mortalidad y la comparamos con un país vecino, Chile, que tiene una tasa de mortalidad de 3.5, nosotros estamos el doble, más del doble de lo que tiene Chile y más del triple de lo que tiene Estados Unidos. Y si nos comparamos con otros países de la región, la barrita roja es la tasa de mortalidad, estamos con una tasa de mortalidad mayor que Ecuador, que Brasil, que Paraguay, que Venezuela, que México, que Puerto Rico, que Chile, que Colombia. Y en esta gráfica solamente estamos superados por Honduras, ¿no? Y bueno, si nos vamos a patologías como leucemias, tumores del sistema nervioso central y linfomas, nuestra tasa de mortalidad es mucho mayor. De esos 1.800 niños que esperamos que tengan cáncer cada año en nuestro país, solamente están llegando a los hospitales 1.352 pacientes. Quiere decir que existen 446 pacientes que no se les diagnostica cáncer, que van a fallecer sin siquiera enterarse que están padeciendo de esta enfermedad. De estos 1.352, 1.173 van a completar el tratamiento sin abandonarlo, ¿no? Estos son recibidos en los hospitales tanto del Ministerio de Salud como en Salud, y el 73% de ellos van a los hospitales del Ministerio de Salud, del MINSA, y el 26% a E-Salud. Más o menos lo esperado, porque la tercera parte de la población en el país tiene E-Salud. Y en cuanto a casos, lo que se registra en el MINSA, en el 2016 tuvimos 1.152 casos, de los cuales 665 casos fallecieron. Volviendo a la tasa de mortalidad, en esta gráfica vemos
que estamos por encima de los demás países de la región, solamente por debajo de Bolivia en cuanto a tasa de mortalidad. Y si vemos cuál es la carga de enfermedad, o sea, los años de vida saludables perdidos por una enfermedad crónica no transmisible en niños, las neoplasias, el cáncer es lo principal, ¿no? Por encima de las enfermedades neurológicas, congénitas o digestivas. Y si vamos a cuánto es nuestra sobrevida, y usamos el registro de Lima Metropolitana, que es un registro bastante incompleto porque no llega al 100% de la población, no es un registro poblacional que abarque el 100%, ellos calculan más o menos 58% de sobrevida, ¿no? Es una información que llega con datos que no están al 100%, o sea, con pinzas, ¿no? Es posible que sea un poco menor, probablemente un poco mayor. Lo que creemos probablemente es que sea un poco menor, ¿no? Y si vemos esta tabla, es una tabla de la sobrevida del cáncer en Estados Unidos. Si vemos en el extremo derecho, en este cuadro naranja, en el 2015 al 2011 se reportó una sobrevida de 83%. Y si vemos el extremo izquierdo, en 1975 la sobrevida era 58%. Igual que lo que reportamos nosotros con datos insuficientes. Quiere decir que la sobrevida que tenemos en el Perú es la misma sobrevida que tenía Estados Unidos hace 45 años, como para tener una idea comparativa, ¿no? Y esta es la sobrevida de las neoplasias, complicaciones locales, que se ha hecho para tratar de determinar cuánta sobrevida tenemos en cada patología, y lo cual demuestra clarísimamente que existe un gap importantísimo en la sobrevida en nuestro país. La sobrevida en los países de altos ingresos, como es la línea amarilla, es mucho mayor que en los países pobres. Existe un gap importantísimo. Es porque tenemos muchos problemas. Esta baja sobrevida demuestra que tenemos varios problemas que arreglar. Algo principal es que no tenemos un registro de cáncer infantil adecuado, no tenemos un retraso diagnóstico altísimo, un acceso al diagnóstico y tratamiento pobre y una tasa de abandono muy alta, ¿no? Esto hace que tengamos una sobrevida muy baja. Y si vamos al problema del registro de cáncer infantil, es cierto, tenemos un registro poblacional, pero es un registro bastante incompleto, no llega ni siquiera al 80% de la población, y eso no es realidad solamente de nuestro país, también de Latinoamérica, como lo demuestra esta publicación de nuestro amigo Sumit Gupta, y tiene un mejor registro desde luego Argentina, Brasil, Colombia, Chile. No es el caso de los demás países de Latinoamérica, y en Latinoamérica solamente somos superados por menor datos por África y por Asia, ¿no? Y otro problema es el retraso diagnóstico. Si vemos en esta gráfica, casi 70% vienen en estadio clínico 3 o 4, ¿no? Es un diagnóstico bastante tardío. Y si nos vamos el acceso al diagnóstico, para que un paciente llegue a recibir diagnóstico, casi todos los centros de alta especialidad que están en Lima tienen que mudarse a Lima, muy pocos en provincia, y el 25% solamente de ellos va a poder cumplir el protocolo tal cual está establecido. La gran mayoría no lo va a cumplir, el 41% de estas causas ni siquiera son médicas, son por falta de camas, son porque no hay prótesis, porque abandonó el tratamiento, es muy triste. Y sí es importante esto, claro, que este es un trabajo hecho en nuestros sarcomas, en el cual se demostró que si el esquema de tratamiento no se cumple en forma adecuada y demora más de 4 semanas de lo planificado, la sobrevida va a ser mucho menor, que es la línea roja. Si se cumple el tratamiento en un tiempo adecuado, en menos de 4 semanas, como vemos la línea negra, la sobrevida va a ser mucho, mucho mayor. El abandono también es una realidad terrible en nuestro país. 18% de nuestros niños abandonan el tratamiento, bajo nivel cultural, pobre nivel socioeconómico, estadios avanzados, un sinnúmero de causas. Y si nos comparamos con la región, México en el 2010 publicó que tenía 4.1% de abandono, o sea, menos de la cuarta parte de lo que nosotros tenemos. Paraguay, que es un país más pobre que nosotros, tiene un PBI per cápita menor al nuestro, tiene una sobrevida de 6.2% publicado en el 2012. Guatemala, 7%, publicado en el 2008, pero nos dice Federico Antillón, de Guatemala, que en los últimos 3 años sus abandonos están menor de 2%. En El Salvador, igual, 3% publicado en el 2012, pero actualmente tienen una sobrevida de 1%. O sea, nuestro abandono, comparativamente con países más pobres que el nuestro, es muchísimo mayor, ¿no? Esto se ve un montón de problemas, existen un sinnúmero de problemas. Es muy multifactorial, tiene que ver con pobreza, con sistemas de salud, con alto abandono,
lo que traduce básicamente que tenemos un sistema en el cual existe mucha inequidad de salud, ¿no? Esta inequidad se ve traducido actualmente en la pandemia. Si, por más que Perú fue uno de los primeros países que entró en cuarentena, que cerró los vuelos, se priorizó todo lo que es pandemia, sin embargo, somos uno de los principales países en el mundo que tiene un exceso de mortalidad, ¿no? Este exceso de mortalidad traduce clarísimamente cómo se encuentran los sistemas de salud de los últimos 30, 40, 50 años, y eso lo vemos también en nuestros centros, donde se atienden los pacientes oncológicos, nuestros niños. Esta es una encuesta hecha por SLAB, en la cual vemos que se ha suspendido actualmente en pandemia el 100% de los seguimientos, el 100% de las cirugías selectivas, se han suspendido todos los procedimientos ambulatorios, se han afectado las sesiones de radiografía, la consulta externa, las quimioterapias de los pacientes, y el personal médico ha sido desplazado a otras, algunos han entrado en cuarentena y ya no tenemos acceso igual a los hemoderivados, ¿no? Y ya tenemos 60 pacientes oncológicos que han sido diagnosticados con COVID, ¿no? La gran mayoría de ellos, felizmente, asintomáticos, como está descrito en la demás población, 62% masculinos, y hemos tenido que la gran mayoría se han hospitalizado por otras causas, no por COVID. Sin embargo, 5 de ellos sí han fallecido por COVID, ¿no? Claro, algunos de ellos por enfermedad también progresiva. Tenían COVID, pero también estaban en progresión de enfermedad. Pero no todo está malo. Tenemos mucha oportunidad de mejora y hemos hecho un equipo buenísimo. Esta es una reunión que se realizó en junio del año pasado en Cusco, en Vidahuasi, en la cual pudimos juntar a las autoridades y a los técnicos, a los oncólogos pediatras, para trabajar juntos por el cáncer infantil. Vemos en la foto a la doctora presidenta de salud, Molinelli, la presidenta Molinelli, y vemos también al doctor director del INEN, ¿no? En la imagen, que fueron a trabajar con nosotros, con gerentes de distintos hospitales de la región, no solamente de Lima, y se llegaron a 10 acuerdos, 10 prioridades, 10 actividades que se tenían que priorizar. Estas actividades, se firmó un acuerdo en una reunión que hizo la OMS, en la cual participó el MINSA, Salud y representantes de St. Jude, de la sociedad civil. Fue genial, esta reunión se cerró el 7 de junio, y hemos logrado firmar convenios y alianzas con St. Jude, tanto de salud como el Ministerio de Salud, para tratar de mejorar y tener herramientas para mejorar la sobrevida, como lo que es SG Care, que tiene una herramienta que queremos aplicar, que es el registro para mejorar nuestros datos. Y además, una buena noticia es que el Perú ha sido elegido como un país índice en la región para enfrentar el cáncer infantil dentro de la iniciativa global contra el cáncer infantil, ¿no? Somos el único país de Latinoamérica que se ha elegido para esto, para mejorar la sobrevida y que los 6 principales cánceres tengan más del 70% de sobrevida en el 2030. Y además, en coordinación con el Ministerio de Salud y la OPS, se han formado 10 grupos de trabajo multidisciplinarios para tratar de mejorar la detección temprana, el abandono del tratamiento, mejorar los servicios de salud, el registro, los cuidados paliativos. Y hemos logrado también en este trabajo conjunto que por primera vez en el país tengamos una directiva sanitaria de detección temprana y atención del cáncer en niños y adolescentes. Esto fue publicado en el Diario Peruano el 31 de marzo de este año, está reciente, es fruto de un trabajo de mucha gente, y hoy en día tenemos 2 iniciativas legislativas en el Congreso, en la Comisión de Salud del Congreso, para tener una ley de cáncer infantil y una licencia con goce de haber para los papás de los niños con cáncer. No todo es malo en nuestro país, hemos logrado juntar mucha gente increíble, tanto del INEN, de la Almenara, de Revaliati, oncólogos, hematólogos, pediatras. Liliana Vázquez hace un trabajo increíble, Esima Dariegue, Juan García, Esmeralda, Ninosca Rojas, mucha gente, la doctora Moore, mucha gente a la cual en forma desinteresada está dando su tiempo para mejorar nuestra realidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Maza. Vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos ahora a presentar al doctor Ramiro Fernández. El doctor Fernández es cirujano oncológico del INEN, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Nos va a presentar el tema de anatomía hepática y técnica operatoria en tumores hepáticos. Pide su micrófono porque no se le escucha. Buenas tardes, ¿me escuchan ahora sí? Espero que sí. Mi nombre es Ramiro Fernández, soy cirujano del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y vamos a hablar sobre anatomía quirúrgica del hígado y
y técnica operatoria en cirugía hepática. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés para estas exposiciones. Es importante saber los contenidos que vamos a tocar. Primero, sabiendo los niveles de complejidad en anatomía hepática, las técnicas quirúrgicas que existen en las resecciones hepáticas, el rol de la anestesiología, maniobras de control vascular, el concepto de pasajes anatómicos en cirugía hepática y los diferentes métodos de transección hepática mirados desde el punto de vista de la evidencia en este punto específico. Quiero empezar con esta frase que puede ser un poco controversial, pero luego explicaremos de qué trata. Este es el profesor René Lévy, un cirujano francés muy famoso, quien en su tiempo, ya en el año 45, hablaba de que la cirugía desde un punto de vista biológico es una forma tosca y natural y básicamente una terapia que cura los órganos a través de la remoción permanente de los mismos, y decía que en el futuro debemos tener otras ambiciones. Y es que la anatomía y la cirugía hepática han permitido la evolución de esta ciencia, y tenemos grandes exponentes como el profesor Hugo Rex o el profesor Claude Quinault, quien a través de su obra La Suma Hepática, que es Le Foie, nos permite hacer una anatomía descriptiva de este órgano. Sin embargo, es importante saber también que en la concepción de la anatomía hepática existen niveles de complejidad. Podemos empezar desde el nivel 1, que es el nivel del lenguaje convencional, el lenguaje que todos los clínicos y quirúrgicos deben dominar sobre la anatomía hepática. Tenemos el nivel 2, que corresponde a la anatomía vascular del hígado, y que es una anatomía que todo cirujano hepatopancreatobiliar debe conocer. Y existe un tercer nivel, que es el de la anatomía vascular para el anatomista y el cirujano experto. Tomo este concepto que lo propuso el profesor Pietro Maino en el 14 para poder sistematizar los conceptos que vamos a referir en este momento de una forma breve, dado el tiempo. Y es que cuando hablamos del lenguaje convencional, nosotros nos referimos a la nomenclatura de Brisbane propuesta por la IHPBA en el año 2000, la cual nos permite a nosotros describir por grupos las resecciones, sean hepáticas mayores o menores, teniendo en cuenta que las resecciones hepáticas mayores son aquellas que van de 3 segmentos a más. Y podemos describir aquí, como ustedes pueden ver, en el lado derecho una hepatectomía derecha que incluye los segmentos del 5 al 8, mientras que una hepatectomía izquierda comprende los segmentos del 2, 3 y 4. Luego tenemos las resecciones que son por sectorectomías, como la anterior derecha, que involucra el 5 y el 8, o la posterior del 6 y el 7, y así sucesivamente. Podemos llegar a las resecciones de un solo segmento, como en este caso, o las resecciones de 2 segmentos, como podemos tener aquí en las disegmentectomías 5-6. Y es que este lenguaje convencional se refiere básicamente también a la normativa dictada según las descripciones de Claude Quinault en sus 8 segmentos, ¿no? Y también sí es importante que por favor recordemos que esta nomenclatura para uso internacional debe llevar números arábigos. Pero pasemos un poco a un nivel más, porque es la anatomía del cirujano el que interesa a la audiencia, y es importante saber que la anatomía estándar como tal, la anatomía como la refiere el Atlas de Anatomía, es una conceptualización estandarizada. Sin embargo, los pacientes que vemos en la práctica clínica no necesariamente llevan esa anatomía del libro, y es importante conocer antes de la cirugía cuáles son las variantes potenciales que puede tener este paciente. Para la vena porta utilizamos la clasificación de Cheng, en la cual ustedes pueden ver el tipo 1, el más frecuente de ellos, en la configuración conocida, con una rama derecha y una rama izquierda. Tienen aquí la división anterior y la división posterior. Tienen la segunda, que es la trifurcación, el tipo 2. El tipo 3, que es una forma escalonada, donde la división anterior la vena porta se divide en una división anterior y la rama izquierda, pero la división posterior nace previo a esta bifurcación, y el tipo 4, donde la división anterior nace de la vena porta izquierda. Cuando hablamos de la anatomía vascular, también es importante conocer la configuración de las venas hepáticas. Traigo aquí
las más frecuentes, y podemos ver que el tronco común de la vena hepática media y la vena hepática izquierda, cómo llegan a la vena cava, aquí en una representación en tomografía y esta es en una representación esquemática. Sin embargo, podemos tener también una vena accesoria hepática inferior derecha, que es conocida también como vena de Makuchi. Y es que en la cirugía también vamos a confirmar estos hallazgos preoperatorios en nuestra planeación quirúrgica y podemos ver aquí cómo la vena hepática derecha, ¿no?, está reparada, y aquí tenemos el tronco común de la vena hepática media y la izquierda llegando en un solo tronco hacia la vena cava inferior. También podemos ver que cada una de estas venas llega de forma independiente, tal como está demostrado aquí, cada reparo en cada una de las venas hepáticas. Otra situación que es importante saber es la configuración de la anatomía vascular arterial. Y es que ustedes pueden ver esta imagen de una cirugía, que no es una cirugía hepática ciertamente, pero que lo que quiere representar es que la configuración arterial puede darse en este escenario también. Y utilizamos para la clasificación arterial la clasificación de Mitchell, que tiene 12 tipos descritos, y en este caso este paciente corresponde a una configuración tipo 8, donde ven ustedes la arteria hepática izquierda naciendo de la gástrica izquierda, una división anterior para el hígado naciendo de la hepática común, y una división posterior que nace de la arteria mesentérica superior. Un punto que es también importante es conocer la anatomía biliar de nuestros pacientes, y es que para esta clasificación utilizamos la de Juan, que divide en el lado A el tipo A y en el lado derecho, en tipo A, y en el lado izquierdo en tipo B. La configuración más frecuente es la configuración periportal, en la cual el conducto hepático derecho posterior tiene un trayecto tangencial a la rama derecha de la vena porta. Y es que también en las situaciones en nuestras cirugías podemos ver aquí un paciente en el cual tenemos una división posterior que está llegando hacia el tronco muy por debajo de la confluencia del anterior y el lado izquierdo. Y esto sería un tipo A5, que es bastante raro, es 1.6%. En nuestra experiencia hemos utilizado en un inicio software libre que nos permite hacer reformación de la anatomía vascular de nuestros pacientes y conocer en qué territorio estamos entrando. Tenemos aquí un paciente con un carcinoma hepatocelular cuya masa tiene una estrecha relación con la vena hepática media, y ven aquí como B8 está bastante cerca del tumor. O también podemos ver la configuración arterial en el hígado, en este caso como la arteria hepática derecha está naciendo de la mesentérica superior. Me atrevo a incluir una variante más que es importante también tener en cuenta, es la calidad del parénquima, y es que anatomía y función en cirugía hepática deben ir también de la mano, y esta función no solamente se limita a las características del hígado a nivel parenquimal, pero nos permiten saber cuál va a ser el remanente hepático futuro en un hígado normal, que debe ser más del 20%, en una enfermedad hepática moderada, llámese, por ejemplo, aquella asociada a quimioterapia, que debe ser más del 30%, y en pacientes crónicos debe ser cuando menos más del 40%. Esto también nos lleva a nosotros en la experiencia a utilizar los métodos de cuantificación volumétrica en los pacientes que van a ir a cirugía y cuyo remanente es un remanente limítrofe, y tener técnicas de modelamiento o de remodelamiento hepático a nivel del remanente hepático futuro. Ven aquí un paciente con 63 años que tuvo una metástasis colorectal y el remanente hepático era del 20%, y si sabemos que un paciente con un hígado que ha recibido quimioterapia necesita cuando menos un 30%, se decidió hacer una cirugía, un ALT, que es una ligadura portal que permite que el remanente hepático futuro crezca en un menor tiempo a través del corte de los shunts entre el hígado remanente y el hígado enfermo. Y vean aquí cómo después de 15 días este remanente creció a un 52% de remanente hepático futuro. Y es que el nivel 2 de la cirugía hepatobiliar nos permite también saber y hacer resecciones bastante precisas y reparar aquellos pedículos de las regiones que se van a llegar a resecar. Vean aquí cómo se ha hecho una hepatectomía parcial, una hepatectomía no anatómica, donde se ha resecado parte del segmento 8 y parte del segmento 7.
Y el siguiente nivel es el nivel del anatomista. Si habíamos hablado que el nivel 1 es la anatomía estándar, el nivel 3 es la estandarización de la anatomía. Este privilegio que puede tener el anatomista de sistematizar aquellos sectores que ha encontrado en investigación son los que permiten al cirujano o a los clínicos quirúrgicos a desarrollar la cirugía hepática a través de una forma comprensible. Vean ustedes aquí cómo lo que hacían también los anatomistas ahora también lo hace la computadora, en cual se permite a través de inteligencia artificial determinar cuáles son los diversos segmentos que tiene el hígado. Y vean ustedes que no necesariamente esto se corresponde con la anatomía que vemos ya sistematizada. Sin embargo, reitero que esta es una conceptualización y existen diversos exponentes de este tema en los cuales podemos destacar a Takasaki, a Goldsmith and Woodburn, a Bismuth y a Quinault. Todos estos profesores desarrollaron un sistema que no es incompatible el uno con el otro, sino más bien son una interpretación de la configuración portal y venosa hepática. Y esta conceptualización es dinámica. Aquí el autor ha desarrollado una forma de resumir todos los sistemas, señalando que para Quinault habían 9 segmentos, pero esto fue antes del año 2002, en que el profesor Quinault publica junto al profesor Abdallah y Botey que el segmento 9 realmente no existe y es solo un segmento. Aquí la importancia es saber que existen, según la nomenclatura de Quinault, 8 segmentos y no 9. Aquí tenemos también un esquema del profesor Henry Bismuth, en el cual muestra que el segmento 3 y el segmento 4 pueden realmente ser uno solo, dado que tenemos aquí la segunda división de la rama izquierda portal y cada una con su pedículo y su vena conforman un solo segmento. Pero esta sistematización es justamente la que retroalimenta la cirugía hepática, anatomía estándar en el primer nivel, estandarización de la anatomía en el tercer nivel. Hablaremos también ahora de técnica operatoria en cirugía hepática. Reitero que no tengo ningún conflicto de interés, sin embargo, van a ver ustedes instrumental que corresponde a la preferencia del equipo de hepatopancreatobiliar del instituto, pero cada centro y cada cirujano puede escoger dentro de sus preferencias y sus recursos. Cuando hablamos de cirugía hepática es muy importante el binomio cirujano-anestesiólogo, dado que durante la cirugía hepática, si lo dividimos en 3 fases, la fase pretransección, la fase de transección y la posttransección, existen diversos picos de riesgo. Si hablamos de cirugía laparoscópica, tiene esto un comportamiento también un tanto mayor en la fase pretransección y cada miembro del equipo tiene un rol en el cual manejar el estado del paciente. En el caso del anestesiólogo es importante un manejo adecuado de los fluidos, la monitorización exhaustiva y sobre todo en aquellos pacientes que son delicados o pacientes de mayor riesgo. Vemos aquí cómo, por ejemplo, nuestro equipo de anestesiólogos maneja adecuadamente los fluidos y permite tener una superficie de transección bastante limpia donde no se ve reflujo, se puede hacer una hemostasia selectiva de los vasos y sobre todo un detalle muy importante, vean ustedes aquí como la vena hepática derecha está colapsada y ondeando, lo cual es una señal que no hay sobrecarga de volumen y esto permite hacer una cirugía bastante limpia también, aunado a las maniobras que ya conversaremos luego. Pero vean ustedes aquí ya una vez que ha salido la pieza operatoria, el paciente recupera fluidos y vean cómo la vena hepática media se ingurgita y nuevamente ya el paciente recupera el volumen y nosotros también podemos proceder a continuar con la hemostasia de una forma selectiva y no tenemos que estar carbonizando toda la superficie necesariamente. Entramos a la parte de maniobras de control vascular. Tenemos aquí la más conocida de todas y creo que la que es más útil en cuanto a la reducción del sangrado. Esta es la maniobra de Pringle. Tenemos aquí un paciente pediátrico con un hepatoblastoma y veamos cómo a través del foramen de Winslow se pasa una pinza y luego esta se repara y luego se puede utilizar un clamp Rummel para hacer el control vascular. Aplicamos un clampaje pedicular intermitente con 15 minutos de isquemia, 5 de reperfusión sucesivamente. Pero la ventaja en los pacientes pediátricos es que ellos pueden tolerar generalmente más este tiempo de isquemia, pero de una forma estándar tratamos de continuar en este proceder.
Ahora, la pregunta es siempre hacer o no la maniobra de Pringle, y es que creo yo que lo importante es identificar el escenario en el cual se está operando. Una cosa es una hepatectomía abierta con una resección mayor, y otra es una hepatectomía laparoscópica de una resección menor de un segmento anterior o lateral. En el caso de la hepatectomía laparoscópica podemos hacer una disección meticulosa de los pedículos o de las venas hepáticas, el uso del bipolar o el uso de las tijeras armónicas. Y esto nos va a permitir, como ustedes pueden ver, un control del sangrado para una lesión que desde el punto de vista técnico no tiene tanta dificultad como es el caso de una hepatectomía mayor. Sin embargo, este no es el único criterio. Es importante, reitero, no solamente controlar el influjo vascular a través de la maniobra de Pringle, sino también el adecuado manejo de volumen para evitar el reflujo de la vena cava a través de las venas hepáticas. Ahora, está demostrado que esta maniobra de Pringle nos ayuda en cuanto a la potencial reducción del sangrado o potencial uso de transfusiones, pero esto no se traduce en una menor mortalidad después de la cirugía. Otro concepto que es importante discutir es el de los pasajes anatómicos del hígado, y es que estos pasajes anatómicos, o en realidad planos de clivaje, son aquellos que nos permiten atravesar las estructuras que se encuentran rodeadas de parénquima o rodeadas de cápsula de Gleason para poder hacer un control pedicular, un control vascular adecuado de acuerdo a la cirugía. Y podremos ver aquí tres maniobras, una de ellas la del desprendimiento de la placa iliar con el control pedicular selectivo, la disección de la confluencia hepato-cava y la maniobra de suspensión hepática que se ejecuta en el espacio paracavo. Vemos aquí como hay un desprendimiento de la placa iliar. Este es un video del grupo japonés, en el cual la división anterior del pedículo portal está siendo disecada de forma roma, se pasa un lazo para repararlo, ¿no? Y nos permite hacer una isquemia y demarcación del territorio a resecar. Como ustedes pueden ver aquí, se utiliza el ultrasonido para confirmar los márgenes y que la lesión esté dentro del terreno a resecar, y luego se puede clampar la división posterior a través de una nueva maniobra, ¿no? Que es según lo propuesto por Takasaki para la posterior resección. Aquí en la derecha ustedes pueden ver cómo se ha hecho una maniobra de sección de desprendimiento de placa iliar con reparo selectivo del lado derecho y del lado izquierdo, los conocidos hemipringle. Luego tenemos la disección del espacio de la confluencia hepato-caval. Ustedes pueden ver aquí cómo este tumor en un paciente pediátrico nos ha permitido hacer una luxación del hígado, y cuando ustedes ven el trayecto de la vena cava y la llegada de las venas suprahepáticas, aquí hay un ángulo en el cual se puede pasar un reparo a través de todas estas venas suprahepáticas, y que incluso el espacio paracavo en la vena cava suprahepática también puede ser reparado y asegurar un adecuado control de esta región. Otra de las maniobras es el famoso hanging hepático, la maniobra de Belgi, que es la maniobra de suspensión hepática, donde ustedes pueden observar que el espacio alrededor de la cava entre la hepática derecha y la media es un espacio avascular y permite el pasaje de una pinza en la cual se puede hacer la reparación de la misma y se puede hacer la transección sin arriesgar o sin necesidad de profundizar hasta la vena cava. Este es un espacio bastante útil en cuanto a las disecciones, por ejemplo, en este caso, de una hepatectomía central. Y hablaremos ahora de los métodos de transección hepática ya vistos desde el punto de la evidencia. Y es que siempre está la discusión del uso del cavitrón, del armónico, de la queliclasia. Y respecto a este punto, cuando se compara el uso del CUSA versus la queliclasia, no hay diferencia en cuanto a la mortalidad ni la transfusión de paquetes globulares. Sí hay una ventaja en cuanto al tiempo operatorio y también al costo, porque obviamente utilizar la Kelly es bastante más barata que utilizar un cavitrón. Sin embargo, es importante recordar que
un método u otro debe tener un uso específico para el escenario de la enfermedad a tratar. Y esto es importante saber porque hay escenarios donde el uso del CUSA va a ser bastante más cómodo para, sobre todo, hacer resecciones que involucren divisiones del tercer nivel. Entonces, ya para concluir, yo creo que es importante en la cirugía hepática confluir en la práctica el uso del conocimiento profundo de la anatomía hepática, el conocimiento de los métodos de transección hepática y de la técnica operatoria adecuada, pero también es mucho más importante la selección del paciente y el conocimiento de la biología molecular. Y traigo acá, creo yo, uno de los ejemplos más importantes en la cirugía hepática que se ha hecho en el instituto, realizada por el profesor Eloy Ruiz, en la cual ustedes pueden ver una paciente de 3 años que tenía un pretext 4 de patoblastoma y que luego de la quimioterapia tuvo una respuesta bastante importante, donde el segmento 6 estaba libre. Se identificó que la vena hepática inferior derecha estaba patente y se realizó un ALS monosegmentario. Ustedes pueden ver aquí la pieza operatoria, ¿no? Y esta paciente está libre de enfermedad ya más de 5 años y logró retomar una vida normal, ¿no? Desde este punto de vista también esta paciente no necesitó un trasplante hepático y creo yo que este es un buen ejemplo, ¿no? Para poder confluir todos aquellos aspectos que había comentado durante la disertación. Los invito a leer este artículo que publicamos el año pasado y sobre la diapositiva inicial del profesor René Lévy, que decía que los cirujanos debemos tener ambiciones hacia el futuro, quiero tomar una de las frases del profesor Gotay, que hablaba que el futuro es ahora. Las otras ambiciones que debemos tener ahora es que las ciencias básicas deben responder las preguntas que son relevantes a la práctica de la cirugía hepatobiliar. Y les agradezco su atención, les dejo con esta obra de Rodin y su maestro Carrier Belleuse, que es El Lazo de los Titanes, que está en el Museo de Artes de Houston, Texas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramiro Fernández. Excelente presentación. Como mencioné, vamos a dejar las preguntas para el final. Ahora vamos a presentar a la doctora Gloria González. La doctora Gloria González es cirujana pediátrica oncológica del Hospital Luis Calvo Maquena de Santiago de Chile. Primero, darle las gracias por invitarme a esta charla. Contarles un poquito de epidemiología. Estamos hablando de un tumor muy poco frecuente. El tumor hepatoblastoma representa el 1% de los cánceres de la infancia y la incidencia de él es de 1.2 a 1.5 casos nuevos por millón de niños. Sin embargo, sabemos que está aumentando y especialmente porque tenemos más sobrevivientes, por ejemplo, de pacientes pretérminos. Sin embargo, también se ve asociado a diferentes síndromes y entonces lo vemos en aumento en los últimos años. Para poder determinar si este es un tumor, un hepatoblastoma o un hepatocarcinoma o tal vez un tumor benigno, lo que nos interesa saber es la historia actual, los antecedentes remotos y los signos de daño hepático crónico que se van a asociar mucho más a hepatocarcinoma y los síndromes que sabemos están relacionados como el síndrome de Beckwith-Wiedemann o la poliposis familiar. Los exámenes de sangre son importantes, la alfa-fetoproteína elevada es el mejor marcador tumoral que tenemos para este tipo de tumores. Cuando esta es alta nos permite discernir, estamos hablando de un hepatoblastoma versus otras patologías. El resto de los parámetros químicos eventualmente nos va a servir, pero no para identificar diferentes tumores. Lo más importante son las imágenes. Siempre es bueno para empezar una ecografía, por supuesto, que nos muestra que esta masa es hepática y si tiene un contenido quístico y no tan sólido, por supuesto nos va a servir de ayuda. Vamos a elegir esos pacientes para hacer una tomografía computarizada, trifásica. Nosotros preferimos las diferentes series arterial, portal y venosa tardía para poder definir todas las imágenes y cómo se comporta el tumor. Sin embargo, la resonancia magnética con contraste es la mejor opción hoy en día.
Existe una nueva resonancia que tiene un contraste específico que se llama EOBIST o PRIMOBIST. Este contraste es captado por las células hepáticas y hoy es muy bueno para poder determinar tumores hepáticos. Vamos a tener escáneres que son claramente lesiones quísticas como esta, ¿no es cierto? Y no vamos a pensar en un hepatoblastoma asociado a una patología que es frecuente en nuestra área. Son pacientes que habitualmente tienen equinococosis. O podemos tener un paciente que también es bastante clásico, un recién nacido con esta imagen, ¿no es cierto?, que tiene contraste o realce de contraste periférico, con vasos arteriales que son chanteados y chantean a esta lesión. Estos habitualmente son hemangiomas congénitos de la infancia, que son pacientes que por supuesto van a ser favorecidos por otro tipo de medicina. Y esta clásica imagen en resonancia, esta lesión con esta cicatriz central, que son pacientes que tienen hiperplasias nodulares focales, pero eventualmente se pueden confundir con adenomas. Pero ¿qué pasa si estamos frente a un hepatoblastoma? Vamos a planificar lo que viene. Y la planificación es basada en la anatomía quirúrgica, como ya les contó el doctor. La anatomía hepática en los pacientes con hepatoblastoma es una de las cosas que más nos importa cuando debemos elegir qué es lo que viene posteriormente. O es una resección o es una biopsia para quimioterapia preoperatoria. ¿De dónde definimos nuestro protocolo o qué hacemos con este tipo de pacientes? Desde el 2007 ya existe un grupo colaborativo de los grandes grupos de oncológicos, digamos, del mundo, que es el Children's Oncology Group, que es de Norteamérica, el grupo germano, el CIOPEL completo y el grupo japonés. Ellos juntos se juntaron para crear el CHICS, que es el Children's Hepatic Tumor International Consortium. Ellos trabajaron en conjunto por un buen tiempo para poder definir un protocolo. Y llegaron a esto, que se llama el Pediatric Hepatic International Tumor Trial. Hoy en día, entonces, los grandes grupos oncológicos se juntaron para poder tratar este tumor bastante raro por prevalencia en el mundo, y todos están haciendo este trial. Sin embargo, nosotros no hemos podido entrar como grupos y por lo tanto lo que definimos es, basado en este protocolo, tratar de llevar a cabo un protocolo local y definido con los grupos de riesgo que ellos estudiaron en todo este tiempo de colaboración que tuvieron. Y entonces hoy en día se definen 4 grupos de riesgo, que es lo mismo que está en el FIT. El grupo A, que es el de menor riesgo, lo que va a tener una resección completa al diagnóstico, y después les voy a contar cuáles son los elementos que definen que uno puede hacer una resección al diagnóstico. El paciente debe tener menos de 8 años y un alfa-fetoproteína mayor de 100. Estos son los pacientes de muy bajo riesgo que van a ir solamente a cirugía y no se va a necesitar, o se va a necesitar quimioterapia acortado o nada de quimioterapia si son fetales puros. Luego está el grupo B, que son los pacientes PRETEX 1 y 2 que no son resecados al diagnóstico. Estos van a necesitar terapia neoadyuvante. Y los PRETEX 3 que no tienen anotaciones positivas en la evaluación del PRETEX. El otro grupo es el intermedio y el grupo D es el de riesgo alto, cuando pacientes tienen enfermedades metastásicas o son mayores de 8 años, que fue la edad específica que define a los pacientes con más mal pronóstico y una alfa-fetoproteína de menor de 100. Y entonces estas son las guías que estamos utilizando nosotros. El PINDA, como les dije, se basó en el protocolo internacional, que es el FIT, para poder definir las terapias que vamos a hacer a nuestros pacientes. Y los pacientes de muy bajo riesgo, que son los PRETEX 1 o 2, van a resección primaria, y si la histología, como les contaba, es fetal puro, no van a tener quimioterapia, y todas las otras histologías tienen 3 ciclos de cisplatino. Después está el riesgo bajo va a recibir quimioterapia primero y después va a la cirugía. La cirugía se define después del segundo ciclo, si es que es posible, o después del cuarto ciclo, si es posible.
Y esto se define según el post-text. Y luego están los pacientes de riesgo intermedio. Los pacientes de riesgo intermedio van a recibir quimioterapia como en el CIOPEL 4. Van a recibir el bloque A1, A2, A3. Y en los pacientes que son buenos respondedores, la cirugía se va a hacer posterior al bloque A3. Y los pacientes respondedores tardíos, esta resección se va a hacer posterior al bloque B. En los pacientes de más alto riesgo, que son los pacientes metastásicos, finalmente lo que vamos a hacer es tratar de hacer una cirugía luego del A3, igual que en los intermedios. En los buenos respondedores y en los malos se va a cambiar a terapia, obviamente, de alta línea. La guía quirúrgica está basada en el pretext. Es fundamental entender lo que es pretext para poder saber qué es la cirugía, qué es lo que vamos a hacer con el paciente y cómo vamos a catalogar su riesgo. El hígado, como ya les contó el doctor, está dividido en diferentes segmentos, pero para el pretext está dividido en 4 sectores. Y estos sectores son el segmento lateral izquierdo, que son los segmentos 2-3, el sector medial izquierdo, que es el segmento 4A y B, el sector anterior derecho, que son los segmentos 5 y 8, y el sector posterior derecho, que son los segmentos 6 y 7. ¿Cuáles son los pacientes los cuales vamos a poder resecar al inicio? Todo paciente pretext 1 y 2 que no tenga alteración de la bifurcación de las venas suprahepáticas o de la cava, significa B0 o B1, que no tengan el tumor cercano a la bifurcación portal o a la porta principal, que son los P0 y P1, no pueden tener extensión extrahepática, no pueden tener ruptura tumoral previa, tampoco pueden ser multifocales, ni tener metástasis, ni tener el segmento 1 o caudado comprometido. Además, deben tener un margen a la vena suprahepática media mayor a 1 centímetro, como este paciente. Este paciente tiene un tumor en el segmento lateral izquierdo. Esta es la vena suprahepática izquierda y esta es la vena suprahepática media. Por lo tanto, hay más de 1 centímetro desde la vena suprahepática y media y por lo tanto ese paciente podría ir a resección primaria. Acá entonces están los pretext de nuevo. El pretext 1 lo que deja son 3 sectores hepáticos libres que puede dejarlos para cualquier lado. El pretext 2 deja 2 sectores hepáticos libres, cualquiera de ellos sean. El pretext 3 deja solo un segmento, solo un sector libre, que puede ser por ejemplo el lateral izquierdo o el posterior derecho, o que no estén adyacentes como en este caso. Todos los tumores centrales que afectan el segmento 4 son pretext 3 como definición. Y los pretext 4 son los segmentos, son todos los sectores comprometidos, los 4 sectores comprometidos o multifocales en todo el hígado. Y las anotaciones que ya les conté antes son compromiso de la vena cava o de las 3 suprahepáticas, compromiso de la vena porta en su bifurcación o de la porta principal, extensión extrahepática del tumor, metástasis, compromiso del caudado, compromiso multifocal y la N de linfonodos. Este paciente, por ejemplo, tiene el segmento 6 comprometido por tumor, eventualmente el 7, pero no tiene ningún otro comprometido, por lo tanto, este paciente, a pesar de la envergadura, es un pretext 1. Este paciente, nuevamente, y a pesar de toda su extensión, ustedes ven que el segmento 4 está libre, ahí está la vesícula, ahí está la línea de Cantley, y esta es libre. El único problema es que se acerca harto a la suprahepática media y por lo tanto no podemos resecarlo al inicio, pero este paciente tiene un pretext 2, que es bastante bueno. Y entonces, ¿qué hacemos? Si biopsia o cirugía resectiva primaria, dependiendo de las condiciones que ya les conté. Y el margen de la vena suprahepática media debe ser mayor a 1 centímetro si el tumor es derecho o si es izquierdo. Y en este caso, la vena suprahepática media está comprimida por el tumor, por lo tanto, este paciente necesita quimioterapia previa. Pero este paciente que les contaba adelante, o eventualmente es otro muy parecido, lo que tiene es un tumor en el segmento lateral izquierdo,
solamente entonces es el sector más lateral hacia la izquierda la comprometida. Tiene una diferencia con la suprahepática media también y por lo tanto fue a resección primaria. Este es un paciente que operamos junto con el doctor Catoya en otro hospital. ¿Y qué pasa con la biopsia? La biopsia es fundamental porque el tipo histológico depende también en la tipificación de riesgo. Por lo tanto, todo paciente debiese tener una biopsia a menos que las condiciones sean tan severas que uno deba partir con quimioterapia previa. Y esa biopsia puede ser percutánea bajo ecografía o percutánea o por una sección laparoscópica versus abierta. Nosotros preferimos en los tumores grandes hacer biopsias percutáneas. Se puede tener tejido suficiente si es que uno toma 3 o 4 trucuts. Y la laparoscópica también preferimos muchas veces el trucut, porque así no tomamos solamente de la superficie, que a veces solamente tomamos cicatriz o cápsula y eventualmente no nos va a dar el diagnóstico. Esto es lo que hacemos en la cirugía, en la laparoscópica, cuando el tumor es más pequeño o está un poco oculto, utilizamos igual el trucut y después lo que hacemos, ¿no es cierto?, es hemostasia y nos vamos. En los pacientes en los cuales hicimos biopsia y por lo tanto va a requerir quimioterapia preoperatoria, les conté, la evaluación preoperatoria es al segundo ciclo de quimioterapia. Si el paciente tiene buenas condiciones quirúrgicas para resecarlo en este momento, lo vamos a resecar ahí. Y si el paciente tiene una mala respuesta, lo ideal es que la resección quirúrgica sea al cuarto ciclo. ¿Y eso por qué? Porque se ha estudiado que la mayoría de la respuesta a quimioterapia se produce en los 2 primeros ciclos. Esperar eternamente para que el tumor achique es un mal concepto. Entonces, este paciente, por ejemplo, que tiene un gran tumor hepático, lo que hicimos fue darle quimioterapia y luego acá está el escáner posterior y ustedes ven que es completamente resecable después de los 2 ciclos. Ya les contó el doctor Ramírez previamente, para los tumores hepáticos existen las hepatectomías llamadas anatómicas o las no anatómicas versus el trasplante. Las anatómicas se le llaman a las hepatectomías izquierdas, a las hepatectomías derechas, a la segmentectomía lateral izquierda, a la trisegmentectomía cuando se sacan 2 sectores y después se amplía, por ejemplo, al sector anterior derecho, o la trisegmentectomía derecha cuando se hace una hepatectomía derecha ampliada al sector 4. Y estos son algunos pacientes. Este paciente claramente tiene un tumor hepático derecho, la vesícula biliar está aquí, por lo tanto el segmento 4, que es la línea de Cantley que va hasta la vena suprahepática media, está totalmente libre. Y en este paciente vamos a hacer una hepatectomía derecha completamente anatómica, y ahí está el resultado operatorio. Este es un paciente que tenía una lesión en el segmento lateral izquierdo. Ustedes se fijan nuevamente, la vesícula está en este sector. El segmento 4B y 4A están libres y lo único que hicimos fue una segmentectomía lateral izquierda. Y este paciente también tiene una lesión hepática derecha y también va a ser una hepatectomía derecha. El problema es que no siempre es tan simple. Acá ven a un paciente que tiene ese tumor, está marcado con rosado en toda su extensión. El paciente tenía un tumor en el segmento 4A y 4B, y como les decía, este era un tumor central, es un pretext 3, y ese tumor se apoyaba en la bifurcación portal y la bifurcación de las arterias hepáticas derecha e izquierda. Si el tumor tiene poco margen, la gran pregunta es si hacer un trasplante o no. Tratamos de no hacer trasplante en estos pacientes y, tal como les decía el doctor Ramírez, optamos por cirugías extendidas, eventualmente no anatómicas, en este tipo de pacientes. ¿Y qué define un tumor como no resecable? Son las barreras anatómicas de resección. Por supuesto, si es que el tumor está adyacente e infiltrando la vena porta principal o la bifurcación, o las 3 venas suprahepáticas, no tenemos opción posible que un trasplante. Sin embargo, todo el resto de los pacientes podrían ser resecados.
La biología tumoral y la enfermedad metastásica también cuenta. Si un paciente tiene enfermedad metastásica no controlable, no vamos a poder hacer un trasplante hepático. Y la barrera fisiológica se trata del remanente hepático que ya les contaba el doctor Ramírez previamente. Si es un hígado con quimioterapia, queremos que tenga al menos un volumen residual mayor a 30%, y si este es menor que eso, lo ideal es hacer un trasplante o un ALPS previo para aumentar la capacidad fisiológica de este hígado previo a la resección. El PRITEX 4, con los 4 sectores comprometidos, lleva a una insuficiencia hepática post-resección, pero a veces cambia esto. El PRITEX puede ser 4 en la primera evaluación y en el post-TEX puede ser que quede un sector libre con un volumen suficiente y eventualmente el paciente pueda ser resecado, como el paciente que recién les conté. Sin embargo, el compromiso portal bilateral de vena cava o de las 3 suprahepáticas significa que el paciente eventualmente tenga que ir a un trasplante. Este es otro paciente con un cáncer de un PRITEX 3. Este paciente tenía un compromiso de los sectores izquierdos, sector medial y lateral, y lo que hicimos fue todo un análisis volumétrico junto con una impresión 3D para poder entender si este paciente podíamos hacer una resección no anatómica, y eso fue lo que hicimos. Llevamos esta maqueta a pabellón y el paciente tiene solamente entonces el sector posterior derecho, que son los segmentos 6 y 7 disponibles, y el segmento caudado o el segmento 1, y la volumetría ustedes ven que es bastante suficiente y el paciente está con bordes negativos, libre de enfermedad después de un año y medio posterior a la cirugía. Por lo tanto, este tipo de cirugías puede ser posible si es que tenemos una buena evaluación de la anatomía y si logramos separar el hígado con buenos bordes de los márgenes anatómicos que debemos dejar. Acá, por ejemplo, este paciente tiene el conducto biliar hepático izquierdo totalmente resecado y la vena porta izquierda totalmente disecada del tumor que era totalmente central. Esta es una mesohepatectomía que hicimos hace solo 2 días atrás. Este paciente tenía una hepática izquierda de la gástrica izquierda y la hepática derecha de la hepática propia, por lo tanto pudimos hacer la resección sin problema. Sin embargo, debemos saber que la cirugía resectiva, mientras más segmentos uno reseque, mayor es el porcentaje de complicaciones y lamentablemente también mayor es la mortalidad. Por lo tanto, la pregunta es si trasplante o cirugía resectiva en post-TEX 3 y 4, la resección incompleta del tumor y enfermedad macroscópica residual se asocia a un peor resultado a largo plazo. Sabemos que eso pasa, por lo tanto, en pacientes que tenemos bordes positivos, sin poder resecar más allá, el paciente debiese ir a trasplante. Y debiese ir a trasplante de inmediato posterior a una probable como intento de resección, pues sabemos que el paciente que se opera y después recurre y lo operamos y lo trasplantamos posterior a la resección, el paciente va a tener un porcentaje de sobrevida de 40% cuando se hace un trasplante hepático de rescate. Sin embargo, estos pacientes resecados al inicio con un trasplante tienen un 85% de sobrevida a largo plazo. Es por esta razón que siempre dudamos cuál es la mejor opción, si trasplantar o resecar en este tipo de pacientes. El trasplante entonces habitualmente lo dejamos para pacientes post-TEX, pre-TEX 4 multifocales y los post-TEX 4 en general. Y las células neoplásicas viables microscópicas que nosotros podemos dejar atrás aumentan en el postquirúrgico. Estos pacientes eventualmente pueden recurrir en el borde de sección, por lo tanto preferimos trasplantes si es que vamos a tener un borde positivo. Y este paciente entonces, por ejemplo, que tiene este pre-TEX, probablemente no va a tener un post-TEX tampoco adecuado y por lo tanto en esos pacientes preferimos el trasplante. ¿Pero cuáles son las contraindicaciones de trasplante? La enfermedad extrahepática viable no resecable. Estos son los únicos pacientes que no se tienen que trasplantar. Si no logramos sacar toda la enfermedad macroscópica, no se puede trasplantar. ¿Y qué pasa con los pacientes con metástasis pulmonares al inicio? La verdad es que estos pacientes no son una contraindicación para el trasplante si es que las metástasis pulmonares desaparecen con quimioterapia y los otros pacientes
o si logramos una resección quirúrgica completa de estas metástasis. En estos pacientes que tienen resección de metástasis o sus metástasis desaparecen en forma completa por quimioterapia, en el CIOPEL-1 tuvieron una sobrevida de un 80%, que es muy buena, pero en la database de Pluto, que es un grupo internacional para Pediatric Liver Transplantation, los pacientes con metástasis pulmonares tienen una sobrevida a largo plazo de 58%. Sin embargo, esto es mucho mejor que no hacer un trasplante. ¿Y qué pasa cuando un paciente recurre? Una recurrencia de hepatoblastoma. La recurrencia de hepatoblastoma tiene una contraindicación relativa de trasplantarse porque la sobrevida a largo plazo es un 40% en CIOPEL-1 y un 30% en el database de Pluto. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen invasión vascular? Lo que hacemos es resecarlos. Por suerte tampoco tienen mala sobrevida, por lo tanto es una buena opción si logramos resecarlo. La sobrevida es libre de enfermedad, es cercana al 33%, sin embargo, si uno ve en diferentes publicaciones de diferentes lugares, las sobrevidas son entre 33% y 73%. Por lo tanto, si nosotros logramos dejar limpio al paciente de la invasión vascular, tiene sobrevidas también muy adecuadas. Creo que con esto termino. Solamente mostrarles el algoritmo, recordar que los pacientes PRETEX 1 y 2 que tienen tumores lejanos de la vena suprahepática media van a ir a resección al diagnóstico y después van a recibir quimioterapia, excepto que sean fetales puros, y todo el resto de los pacientes PRETEX 3 o 4 y los pacientes que están muy cercanos a la vena suprahepática media van a ir a quimioterapia neoadyuvante y vamos a ver el post-text. Y si el post-text es un post-text 4, vamos a ir a trasplante en cualquier caso. Y en los post-text 3 podrían ir a resección si es que estos nos dejan un margen adecuado para resección. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora González. Excelente su presentación. Estamos muy bien de tiempo. ¿Podríamos responder algunas preguntas? Por favor, háganos llegar por el chat. Acá hay una pregunta para la doctora González. ¿Cómo manejaría las complicaciones de una biopsia hepática en referencia al sangrado? No la escuchamos, doctora. Ahora sí. ¿Aquí? ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Gracias. Sí. Lo que nosotros tenemos que hacer realmente es anticipar que esto no nos pase. Cuando nosotros hacemos una biopsia percutánea, hay elementos que se pueden usar para poder coagular el trayecto de esta biopsia percutánea. Si se usa un Trucut coaxial, lo que estamos haciendo es poner gelita en el trayecto del Trucut y por lo tanto las posibilidades de sangrado son muy bajas. Y cada vez que tenemos una duda de que vamos a tener un problema de coagulación porque no tenemos una buena compresión del hígado o no podemos hacer esta instalación de la gelita en la zona del Trucut, lo que hacemos es hacer una video asistida y como el video que les mostré, que es ver la salida del Trucut y coagular en ese mismo momento la zona de la biopsia. Nosotros hace mucho tiempo no hacemos biopsias incisionales del tumor, porque estas biopsias incisionales en general no tienen una buena representación de la histología del tumor, por una parte, porque solamente sacan muchas veces fibrosis y por lo tanto no tenemos una buena histología, y lo otro es que es sangre. O sea, no, por ejemplo, en la biopsia por Trucut, donde tú tienes una lesión de 2 milímetros, que es por donde entra el Trucut, es totalmente coagulable. Y por supuesto nosotros usamos la coagulación súper alta, por si acaso. La coagulación para coagular este tipo de lesiones es más o menos como 40 o 60 en el electrobisturí normal. Y siempre usamos spray y por lo tanto dejamos una zona necrótica, pero
no sangra. Creo que no nos ha sangrado un niño con estas especificaciones técnicas que les estoy contando. ¿Cuántas muestras toma, doctora? En general, si tenemos un throughput de 18 o de 16G, que es lo que habitualmente utilizamos, 4 throughputs al menos son los que nos dan una buena histología hoy en día. Muchas gracias. Two other questions from the participant. One is about when to give or not to give arterial chemotherapy. And the second question is about experience with ablation, either radiofrequency, microwave, or any other type of ablations. Sí, mira, en hepatoblastoma nosotros no hemos tenido experiencia en quimioterapia intraarterial. Son los tumores de adultos los que más utilizan quimioterapia intraarterial y es súper buena. Nosotros no lo hemos utilizado, sin embargo los japoneses tienen mayor experiencia o cada vez más experiencia con este tipo de quimioterapia. Nosotros tenemos una tan buena respuesta con quimioterapia sistémica que en general no llegamos a utilizarla y por lo tanto no lo hemos utilizado, pero como les contaba, debe haber ya referencias en la literatura de los grupos japoneses respecto a quimioterapia intraarterial en hepatoblastoma específicamente. Para otro tipo de tumores, como les contaba, otros tumores hepáticos sí se ha utilizado. Y respecto a la radiofrecuencia o ablación, lo hemos considerado en pacientes eventualmente no resecables y no sé si hemos tenido suerte o, bueno, no nos ha tocado el paciente en el cual hemos tenido que utilizarla. Pero sí es una de las opciones que hemos pensado si es que, por ejemplo, no logramos resecar una lesión específica. Cuando tenemos lesiones multifocales, eventualmente podríamos llegar a hacer radiofrecuencia de alguna de estas lesiones. No sé si alguno de los otros panelistas tiene algún paciente en que haya utilizado radiofrecuencia en hepatoblastoma. Lo único que nosotros hemos hecho como diferente a lo que les conté es en tumores, por ejemplo, rotos, simplemente que hemos hecho cosas diferentes como ligar la porta para que deje de sangrar, pero ablaciones como tal no hemos necesitado hacer nunca, y menos como tratamiento del hepatoblastoma. Siempre logramos la resección utilizando todas estas técnicas quirúrgicas que tan lindamente nos contó el doctor Ramírez. ¿Usted, doctor Ramiro, nos puede complementar con algo? Sí, gracias. Gracias, doctora González, por la apreciación de nuestra experiencia. Bueno, desde el punto de vista de radiofrecuencia y ablación, nosotros no la aplicamos, como tampoco el tema de quimioterapia intraarterial. Pero así como comenta la doctora González que la quimioterapia intraarterial es más el escenario de los pacientes adultos, estamos hablando de una enfermedad que es bastante quimiosensible, primero, y la posibilidad de obtener márgenes libres es bastante mayor que si estuviéramos hablando, por ejemplo, de metástasis colorectales, ¿no? El escenario de la radiofrecuencia y la ablación por microondas es más para las lesiones tipo metástasis hepática de otro órgano o también, por ejemplo, los carcinomas hepatocelulares. Ahora, dicho esto, si hubiera una lesión en el remanente hepático futuro, está visto, estamos hablando, ojo, no del escenario hepatoblastoma, que el utilizar la radiofrecuencia en el remanente hepático puede también generar una disminución en cuanto a sobrevida, ¿no? Dicho estas dos premisas de un tumor quimiosensible, en el cual con la evaluación preoperatoria que la doctora González ha comentado, una evaluación exhaustiva, buscando la resección con márgenes libres, considero que creo que esto es lo que nos ha llevado a no utilizar estas dos estrategias, ¿no? Doctora ¿Cuánto es el margen mínimo que considera seguro? No, acá hay una pregunta de los participantes. Si el paciente es resecado primariamente, se entiende como margen seguro un margen mayor a 1 centímetro, porque no ha tenido quimioterapia preoperatoria y eventualmente no va a tener si es la histología fetal pura. Pero para los pacientes que han tenido quimioterapia preoperatoria,
Hoy en día el margen negativo, negativo significa no hay un margen con un rim de tejido, un anillo de tejido normal, solo margen negativo, no han tenido peor sobrevida que los pacientes que les dejas más de 1 centímetro, como se decía antes. Entonces nosotros lo que aceptamos como margen mínimo es un margen negativo. Siempre queremos dejar más, por supuesto, pero obviamente no es opción cuando estamos haciendo estos post-tex 3 que están pegados a las arterias, a las venas, y por lo tanto tienes que dejarla. En ese caso es margen negativo en pacientes que han recibido quimioterapia. Gracias, doctora. Acá hay un par de preguntas del doctor Guilmar Guarachi de Bolivia. Un paciente con pretext 2, pero con alfa-fetoproteína menor a 100, ¿igual va a resección de inicio o cambia la conducta? No, Doctora. en un paciente que tenga un pretext 2 con las condiciones de quirúrgicas que yo les conté, iría también a resección solo. Digamos, resección primaria, y después ver la histología y por supuesto eventualmente va a recibir quimioterapia. Ese paciente casi nunca se da, eventualmente puede ser otra histología, que es lo que podría pasar. Pero porque habitualmente los pacientes que tienen histologías más malas siempre los encontramos con extensión extra o multifocales. Es muy extraño que tengas un pretext 2 con alfa-feto menos de 100, son hepatoblastomas más agresivos. Pero si pasara y me pasara, la resección quirúrgica sería mi opción igual. ¿Nos podría comentar algo breve sobre la experiencia en trasplante en Perú? ¿Qué tan difícil es que un paciente llegue a recibir un trasplante hepático en Perú? Una pregunta para el doctor Fernández. Bien, en el instituto sí no ha sido infrecuente encontrar pacientes que requieran trasplante. Generalmente hemos trabajado con ustedes, con el Instituto del Niño de San Borja, para este efecto, ¿no? Pero tratamos en la medida de lo posible, si el recurso del trasplante no es posible, ver la forma de extender la resección con técnicas de remodelamiento hepático, ¿no? Llámese alza. En este tema, el doctor Eloy Ruiz es quien realmente tiene la mayor experiencia en hepatoblastoma, en manejo, en remodelamiento hepático, y es producto del artículo que ustedes han podido ver. Pero no es infrecuente ya, no es infrecuente ver pacientes que mantienen el pretext 4, ¿no? y son candidatos al trasplante. Es bastante infrecuente. Yo creo que ustedes, más bien, doctora Saldaña, ustedes pueden también responder eso, ¿no? Porque es la realidad en la que nos enfrentamos, ¿no? No sé, la doctora Vázquez también nos puede comentar sobre esto también. Doctora Vázquez, quizás. Sí, totalmente. Yo creo que es una pregunta bien, bien importante. De hecho, yo destaco mucho también el trabajo del Hospital Rebagliati, ¿no? En salud, liderado por el doctor Félix Carrasco, la doctora Tayana Bedregal, el doctor Miguel Olivas, quienes tienen ya varios años de manejo en los tumores hepáticos en el Perú y del trasplante hepático. Y creo que la sobrevida ha cambiado radicalmente en los niños, tanto así que el intercambio profesional que se hace ahora mucho más frecuente que antes entre sistemas de salud, entre el Ministerio de Salud y de Salud, ha permitido que muchos niños puedan acceder a esos tratamientos. No estamos todavía a la altura de un país desarrollado en cuanto a los tiempos. Evidentemente todavía existen retrasos por el tipo de administración que existe. Sin embargo, creo que la evaluación ahora es mucho más rigurosa, es más sistemática, y yo creo que eso ha hecho una gran diferencia para que puedan tener un mejor tratamiento ahora. Eso sería lo que yo podría aportar. Muchas gracias. En realidad en el Hospital del Niño de San Borja se han trasplantado, aquí me ha dado el dato el doctor José Luis Apaza, se han trasplantado 2 pacientes pretext 4 derivados del Hospital Neoplásicas, llevan 6 meses libres de enfermedad, post-trasplante, ¿no? Es el dato que nos han dado. Acá hay otra pregunta
Perdón, doctora Solaya. Yo creo que también ahí es importante lo que dice la doctora Vázquez, ¿no? Porque el grupo del Hospital Rebagliati tiene también una amplia experiencia, y creo que la mayor experiencia en el país en el tema de trasplante con donante vivo. Y es un grupo interesante, un grupo que justamente ha permitido ampliar el abanico de tratamientos de estos pacientes y también con bastante éxito, ¿no? Y ha podido también ayudar a otros grupos y otros equipos en diferentes hospitales a mantener el tratamiento con trasplante, ¿no? Con donante vivo. Así es. Muchas gracias, doctor Fernández. Acá hay una pregunta para la doctora González. ¿Qué conducta tomar si al final del tratamiento no hay evidencia de enfermedad residual por tomografía, pero preserva valores altos de alfa-fetoproteína? Bueno, esa obviamente es una pregunta que es difícil. Es difícil porque lo que nosotros hacemos es una evaluación con escáner y con resonancia buscando el tumor, obviamente residual. Una de las cosas importantes de entender en el hepatoblastoma, y que yo no entiendo mucho bien por qué pasa, pero cuando hemos tenido un tumor, por ejemplo, digamos fácil, en el segmento 2 del hígado, y este después desaparece completamente, el hepatoblastoma necesita ser operado a pesar de que nosotros no tengamos evidencia de enfermedad posterior en esa zona. Hay otra pregunta del grupo del INEM. ¿La biopsia hepática es imprescindible en el manejo del hepatoblastoma? ¿Los riesgos, sangrado, ruptura tumoral y siembra tumoral superan los beneficios? Doctor Fernández. ¿Ahí? ¿Aló? Volví. Se fue, doctora. Sí, me fue un rato, me enojé. No, oye. Continuamos con su respuesta. Sí, perdón. Fetoproteína. Sí, entonces lo que les contaba es que nosotros siempre resecamos la zona del hígado donde estaba la lesión primaria. Efectivamente, las imágenes pueden no ver la lesión residual, que puede ser pequeña y tiene alfa-fetoproteína elevada, por lo tanto el paciente todavía tiene enfermedad, y vamos a resecar lo que primariamente estaba afectado por el tumor. Y si no, haríamos obviamente una resonancia más específica con Primovist o EOVist, que son mucho más específicas, ¿no es cierto?, para hepatocitos, y por lo tanto pueden mostrar ese tumor que está oculto. Y específicamente les contaba esto de que pueden desaparecer lesiones completamente. O sea, el peor escenario para nosotros es tener un pretext con, por ejemplo, 3 sectores alterados, y después del post-text solo tenemos 2 sectores alterados. En esos pacientes nosotros hemos visto que si uno le deja la lesión residual, o sea, si uno le deja ese sector en donde desapareció la lesión posterior a la cirugía, esos pacientes recurren a largo plazo. No sé si me explico. O sea, uno debiese resecar todos los sectores que estaban alterados en el pretext, a pesar de que desaparezcan las lesiones en el postoperatorio, el postquimio, perdón. ¿Y si es muy extenso, doctora? Si es muy extenso, ¿qué, perdón? Lo siento, se me fue. Si hablaba de un pretext 3 y usted refiere resecar el área que estaba afectada prequimio. Pero son los sectores simplemente. Lo que va a pasar en el post-text es que vas a tener un hígado con tamaño bastante normal, con una lesión muy pequeña, pero los sectores son los mismos. O sea, si tienes un post-text 3 por ejemplo, el sector posterior derecho respetado, ese mismo es el sector que va a estar respetado en el post-text. Ramiro nos mostraba un paciente que era un pretext 4 al inicio, ¿no es cierto?, y que después pudieron hacer el ALPS, dejando el sector 6, ¿sí? El segmento 6, Ramiro, ¿sí? Pero si uno ve las imágenes de ese pretext, de ese paciente, probablemente el sector 6 estaba súper comprimido, pero nunca estuvo afectado por tumor. Por lo tanto, lo que uno está haciendo es sacar todo el hígado donde hubo lesión previamente. Y mientras tanto, o sea, siempre tienes posibilidades de dejar, obviamente, un volumen adecuado de hígado. Porque si no lo tienes, hay que ir a trasplante, ¿no?
no hay otra opción. Muchas gracias, doctora. Entonces, volvemos a la pregunta de la biopsia hepática. La biopsia hepática es imprescindible en el manejo del hepatoblastoma. Los riesgos, sangrado, ruptura tumoral y siembra tumoral superan los beneficios. Esta pregunta la dirigieron para el doctor Fernández. ¿Algún comentario, aunque ya sea...? Sí, como comentaba, no es una práctica usual en el equipo del INEN hacer biopsia a los pacientes. Las imágenes y los niveles de alfa-fetoproteínas nos permiten manejar a los pacientes de una forma bastante rápida, y siendo una enfermedad quimiosensible lo podemos tratar y operar luego. Ahora, hemos visto que ha habido situaciones en las cuales en otros centros se ha intentado hacer la biopsia y justamente han sucedido las complicaciones, ¿no? Es más, la paciente que habíamos comentado en el caso que les mostré, es una paciente que había tenido una biopsia previa en otra institución y desarrolló hemoperitoneo. Ahora, no estamos hablando tampoco de que necesariamente haya sido una biopsia percutánea, ojo, mínimamente invasiva, ¿no? Pero no es un requisito para nosotros, salvo cuando hay una duda respecto al diagnóstico, pero generalmente el grupo de oncólogos pediatras con el grupo de cirugía, cuando se hacen las revisiones de los casos, se determina que es un paciente con un hepatoblastoma y se da la quimioterapia, el paciente responde y va a cirugía. No, para nosotros no es imprescindible. ¿Su comentario, doctora González? Sí, es que esto depende de los protocolos, Lili. Cuando en el protocolo la biología del tumor es importante, tienes que tener una histología, excepto en los casos que te contaba que al final de cuentas tienes una urgencia por empezar quimioterapia, porque sabemos que va a ser un hepatoblastoma. El punto es que qué hepatoblastoma es con el cual estamos lidiando también es importante cuando tenemos diferentes protocolos según histología. Por lo tanto, si yo tengo un paciente acá en Chile que va a ir a quimioterapia y está tranquilo, tengo que biopsiarlo. Y es más, se hace banco de tejido al hígado sano también. Pero nuevamente, depende de los protocolos. Y sin duda, antes se hacía quimioterapia similar en casi todos los grupos. Hoy se hace acorde a la histología. Gracias, doctora. ¿Cuándo...? Perdón, y es histología y biología molecular, que todavía no hemos llegado obviamente a la genética del tumor, que es lo que necesitamos. Sin duda, en un poco tiempo más, te aseguro que la translocación del X va a ser súper importante también en el hepatoblastoma, porque muchos pacientes sabemos que funcionan y andan súper bien y otros que no, y son a esos pacientes es quienes tiene que ir como enfocado todo el manejo para poder aumentar esa sobrevida. Esos son los grupos intermedios y son los de alto riesgo, que lamentablemente es el grupo que tiene mucho más pacientes y por lo tanto la biología del tumor va a ser súper importante. Gracias, doctora. ¿Criterios para hepatectomía laparoscópica y abierta, doctor Fernández? Bueno, este es un punto también importante, ¿no? Y yo creo que cuando se decide hacer una hepatectomía laparoscópica hay que tener en cuenta primero los tres conceptos que hemos hablado en la presentación, ¿no? El saber la anatomía, una adecuada técnica operatoria y una selección del paciente. Y a esto hay que añadirle un incremento gradual en la dificultad de la resección. O sea, no podemos aspirar a hacer una hepatectomía mayor si es que no hemos empezado a saber cómo es el control, tanto pedicular, el manejo en equipo con anestesiología. Como había presentado en las diapositivas, existen picos de riesgo durante la cirugía laparoscópica que se comporta diferente a la cirugía abierta. Entonces, yo creo que el primer paso en la cirugía hepática es escalar y luego pasar en el tema de hepatectomía laparoscópica, que para continuar tampoco es un estándar, salvo las lobectomías izquierdas, que son la del segmentectomía 2-3. Pero no podríamos decir ya arranquemos con pacientes pediátricos porque esto no es estándar en este momento, ¿no?
Por otro lado, de lo de nuestra pacientina, sí era un PDES4, pero todos los segmentos estaban comprometidos. Era una paciente con un fetal puro y eso creo que fue el factor que nos permitió ayudar. Entonces, la otra de las cosas es que, como comentaba también la doctora González, vamos a llegar a un siguiente paso, ¿no? Este tema de la medicina translacional, los estudios de genómica y transcriptómica, van a realmente dilucidar lo que morfológicamente vemos, ¿no? A través de las tomografías o la histología, ¿no? En algún momento, probablemente, con los sistemas de secuenciamiento genético de siguiente generación, podemos no necesariamente ni siquiera sacar cilindros, sino hacer cultivos de células de una forma mucho más segura, pero creo yo que en esta era de la biología molecular hay que también estar atentos a eso, ¿no? Y eso es lo que me refería como el siguiente paso, ¿no? La siguiente ambición que debemos tener todos los oncólogos, ¿no? Gracias. No sé si, doctora González, ¿ustedes hacen hepatectomía laparoscópica? Sí, comenzamos con tumores benignos y todavía en tumores malignos de hepatoblastoma que han respondido, lo utilizamos para la segmentectomía lateral izquierda. Y algún paciente que hemos hecho una resección de un sector posterior como derecho, pero hepatectomías derecha no hemos hecho ni izquierdas completas. Pero sí, la segmentectomía lateral izquierda es una cirugía que se puede hacer bastante fácil teniendo los elementos adecuados, ¿no es cierto? Y la experiencia en laparoscópica, y lo hemos utilizado sin problema. Gracias. Tenemos otra sesión después de laparoscopía en cirugía oncológica pediátrica. Creo que por el tiempo vamos a ir a una última pregunta. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué haría con un paciente Pretex 4 multifocal en el que desaparece por completo la lesión del segmento 2-3 en el post-tex? ¿Sigue adelante con el trasplante hepático o intenta resección tratando de localizar la lesión del 2-3? Doctor González. Bueno, hemos tenido esa situación. Hemos hecho finalmente lo que les contaba previamente. Siempre hemos resecado la zona en donde estaba el tumor previamente y ahí nos guiamos con lo que nos contaba un poquito Ramiro de la sectorización específica del tumor. O sea, hemos visto las imágenes previas dependiendo de dónde iba, o sea, qué rama del aporte específicamente irrigaba ese sector y qué rama arterial. Y con esa imagen vamos al post tratar de encontrar la específica. Para eso nos hemos apoyado con ecografías intraoperatorias, por supuesto, para poder sacar justo la zona específica donde estaba el tumor. Si logramos eso, no vamos a trasplante. Lo hemos hecho así en unas 3 oportunidades. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctor Fernández, ¿quiere decir algún comentario final al respecto? Bueno, antes de un comentario final, creo que el doctor Eloy Ruiz quiere hacer una pregunta. No sé si podemos darle el micrófono. Sí. Adelante, doctor Ruiz. Bueno, o sea, aparece como estaba levantando la mano. Bueno, sí, yo creo que como mensaje, un comentario final es, hay que continuar en este camino en la cirugía hepatobiliar pediátrica, ampliar los horizontes. Creo que es una responsabilidad de todas las generaciones llevar un nivel más adelante de aquello que nuestros predecesores hicieron. Creo que en este campo la biología molecular es el siguiente paso. Este es un camino largo, pero no por ello menos interesante. Es muy interesante la cirugía hepatobiliar y creo que hay mucho por hacer. Realmente hay mucho por hacer y es importante las reuniones como estas, iniciativas en las cuales se busca capacitar en enfermedades que, como ya lo dijo el doctor Massa, en nuestras realidades realmente afectan a nuestros niños, ¿no? Muchas gracias, doctor Fernández. Entonces,
Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Realmente estamos muy contentos con esta primera sesión. Nuestro objetivo es continuar estas sesiones de manera anual, incluso para el 2021. Y agradecemos a todos los participantes de Latinoamérica que se han tomado el tiempo de participar, a la doctora González de Chile, que nos está apoyando en esto. Y aquí los estamos invitando a nuestra siguiente sesión, que será el 23 de julio en el mismo horario. Acceso venoso central pediatría y manejo de linfadenopatías en pediatría, donde nuestra invitada especial es la doctora Simona Aviv, de Sao Paulo, Brasil, y el doctor Ryan Arevalo, radiólogo intervencionista del Grupo Oncológico